ciudad tenemos un panel destacado. Nos acompaña Paula Walde, secretaria de Cultura Ciudadana, Matías Williams, subsecretario de Ciudad Inteligente, Manuela Munier, directora general de Gestión Participativa, Paco Carrillo, secretario de Atención Comunal, y Juanjo Méndez, secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, una pregunta abierta como para empezar. Estamos en un panel de innovación. ¿Qué entendemos por innovación? ¿Qué es la innovación? ¿Es hacer todo de nuevo? ¿Es hacer las cosas distinto? ¿Es traer cosas de afuera que funcionaron? ¿Qué es innovar? Bueno, arranco yo si quieren. La definición corta sería desafiar el status quo y moverse a lo nuevo. Creo que eso es lo que caracteriza la distinta forma de innovación. Estuvimos charlando un poco con el equipo también, todas las maneras distintas de innovar que hay. Creo que el patrón común, por definición, es desafiar lo que hoy está, pensando que puede ser mejor, pensando que se puede hacer de otra manera, sin miedo a equivocarnos, y animarlos a lo nuevo, que ha demostrado que trae muchos beneficios. ¿Hay más? ¿Tanto de acuerdo? Repetirnos preguntas. Algo que pasa siempre es que nos dejamos de preguntar cosas porque suponemos que lo venimos haciendo bien, que siempre se hizo así. Parece como muy básico, pero a veces cuando ves que entra alguien nuevo al equipo y te vuelve a preguntar lo mismo, a veces, y vamos a ser honestos, muchos ponen cara y a veces a mí también me pasa de otra vez esta pregunta, ¿esto ya qué? Y de repente, a partir de esa pregunta, un año más tarde, 2 años más tarde, a partir de los cambios que hubo en el equipo, a partir de que alguien también aprendió, incorporó más información, viene una nueva respuesta. Y eso también es un proceso de innovación, tener como ámbitos de trabajo abiertos, donde poder constantemente hacernos preguntas, repetirnos las preguntas y ver si encontramos una respuesta diferente. Me sumo a esto último de Juanjo. A veces cuando hablamos de innovación, lo primero que se nos viene a la cabeza es la tecnología, ¿no? Que irrumpe y cambia todo, pero creo que el tema de la cultura y cuáles son nuestras creencias respecto a lo nuevo o al cambio, tienen a veces tanto o más que ver con que podamos salir de un lugar para llegar a otro, ¿no? Así que me parece que ese es un buen punto para hablar. La necesidad de la transformación cultural, la transformación de las creencias o entender qué es lo que nos pasa como personas para poder salir de ese statu quo e ir a algo nuevo. Y agrego algo que conversábamos más temprano también, que si tiene que ser algo necesariamente nuevo. ¿Nuevo en base a qué? Porque quizá copiar ciertas iniciativas, no el 100% de la iniciativa, también es una innovación, porque después tiene que ser adaptada a la nueva situación, al nuevo lugar. A veces cuando charlamos de cosas que se hacen en otros lugares del mundo, que quizá cuando lo traemos a Buenos Aires, decimos, bueno, esto es lo mismo que... Pero no va a ser lo mismo, porque innovar también tiene que ver con adaptar ideas quizá existentes a realidades diferentes para cada uno de los lugares a los que sean aplicables. De hecho, perdón, dale. Sumo un tema más. Yo considero que como resultado de la innovación tiene que haber un aumento de valor, ya sea hacia adentro de las organizaciones que implementan innovación dentro de un proceso, en un producto o en lo que estemos haciendo, un poco esto de sumar cambios, tiene que tener un fin que es sumarle valor con ese cambio que estás metiendo. Y ahí, en línea con un poco lo que decía Manu, esto de copiar es innovar o no. Necesariamente cuando vos ves que alguien en otra ciudad, en otro país, está haciendo algo que vos decís, che, mirá qué bueno esto y esto, ¿por qué no lo probamos en Buenos Aires? Cuando lo traes, lo confrontás contra la realidad local. La realidad local de la organización de gobierno que tenemos, no todos los gobiernos de las ciudades son iguales. La realidad local de la gente, de los vecinos, de lo que le pasa en el día a día, de cómo comercian, cómo trabajan, cómo se mueven, y a nosotros nos pasa constantemente. Creo que la mayoría de las cosas que hicimos en transporte en los últimos 12 años ya existían en algún otro lugar del mundo. Y lo que pasó acá es que empezaron a existir de una manera diferente. El Metrobús sí existía en Bogotá, existía en Curitiba, y lo que vino acá fue una versión distinta y adaptada completamente a la realidad local. Es tan local la realidad que el Metrobús de la 9 de julio no tiene nada que ver con el Metrobús de Juan B. Justo ni con el del Corredor Sur. Sin embargo, todos tienen características en común: carril exclusivo, la estación elevada, un montón de cuestiones. Pero la experiencia y el diseño y cómo se implementa en el espacio público está súper trabajado a nivel local y de las necesidades de cada barrio y de cada vecino. Entonces creo que eso también tiene que ser tenido en cuenta, porque a veces es como, no, bueno, si no vamos a estar copiando, no tiene nada de malo, y siempre y cuando entendamos que tenemos un problema
que resolver y que esa herramienta nos puede ayudar a resolver ese problema y que cuando la estamos aplicando tampoco vamos a ser dogmáticos de que esta es la única forma de resolverlo. Cuando hacíamos el Metrobús, los técnicos mundiales nos decían, no, ustedes lo que están haciendo no es un BRT, eso es cualquier cosa. 7 años más tarde nos estaban dando un montón de premios y reconocimientos porque habíamos como llevado el concepto un poquito más allá, lo habíamos hecho más flexible, habíamos hecho un montón de situaciones y eso tiene que ver también con la innovación propia de cuando estás trayendo soluciones de un lado al otro. Creo que está bueno y está bueno que pase. Agrego dos cositas. Un contraejemplo a lo que decía Juanjo, y todo el mundo lo vio, y por eso lo quiero traer, es el tema de la separación de residuos. Nosotros lo primero que intentamos hacer es traer un modelo que funcionaba en prácticamente todas las ciudades del mundo, con lo cual había cierta certidumbre de que iba a salir bien, que era el contenedor verde y el contenedor negro, no sé si se acuerdan, del mismo tamaño igual pero de distinto color, y tuvimos que dar marcha atrás porque la cultura nuestra hizo que la gente no diferenciara la basura con lo reciclable y que tiene lo mismo en todos lados, y tuvimos que dar marcha atrás y empezar a innovar sobre la innovación que habíamos traído en generar algo distinto, que son, primero vino unas campanas verdes con puerta, después vino sin puerta porque la puerta se abría y se desparramaba la basura, dijimos bueno, va con ranura para que pueda entrar pero no salir, después con fondo, después con que se puedan levantar y vaciar desde abajo, o sea, fueron por lo menos 10 versiones de una supuesta misma solución que nosotros tuvimos que pensar, sobre todo el Ministerio de Espacio Público que yo adelante, yo lo viví muy cerca desde la presidencia de la Comuna 2, donde hay muchos edificios con alta producción de residuos, y es el día de hoy que seguimos innovando en esa materia. Quiero retomar sobre eso último, Facu, también trayendo lo que dijo Paula sobre la cultura, porque parece que para innovar hay que arriesgarse. Cuando te arriesgas las cosas te pueden salir bien o te pueden salir mal, y si te sale mal fracasás. Entonces parece que en el proceso de innovación fracasar es una parte o es un riesgo bastante posible. ¿Cómo es el tema de fracasar? O sea, ustedes están acá también contando esto porque en un ratito van a contarnos sobre qué hacen de forma innovadora en sus áreas. Me imagino que se habrán equivocado también. ¿Nos pueden contar alguna historia, algún cuento, alguna...? Y siguen estando acá, ¿no? O sea, digo, una organización que también da fracaso. ¿Cómo sobrevivir al fracaso? Sería... Sí, en un mes, y se acuerdan que estábamos todos desesperados viendo qué hacíamos, nos robaron todas las bicicletas. Y pasó hace 2 años y medio. Y fue parte del aprendizaje. Cuando arrancamos hicimos un programa, Paula, vos participaste en esa época bastante en la bici, que eran de jaulas que funcionaban de 8 de la mañana a 8 de la noche, que había una persona que te la daba, una persona que la recibía. Todo porque teníamos muchísimo miedo de qué iba a pasar, si se las iban a robar, si no se las iban a robar, si los porteños estábamos preparados. Y la verdad es que el resultado fue buenísimo. Vimos que la gente lo recibió muy bien, las bicis volvían siempre, no había ningún problema. Entonces dijimos, listo, pasemos al sistema automático. Pasamos a un sistema automático mucho más relajado respecto al tema de la seguridad, y a los 6 meses del sistema automático, en un mes nos robaron todas las bicicletas casi. O sea, ¿y por qué? Porque subestimamos que cuando iban a estar en el espacio público las 24 horas ancladas sin la presencia de una persona, no los usuarios, pero otro tipo de vecinos delincuentes, iban a producir otro tipo de vandalismo. Y ahí se desencadenaron un montón de procesos de innovación, parecidos a lo que dijo Facu. Si la última bici que sacamos la semana pasada tenía el Pino 4, o sea que hubo 4 versiones de Pino, con el anclaje 3. En la estación hubo 3 versiones diferentes de anclajes, que fue el Pino 4 con anclaje 3, ya era la versión más resistente. En 4 años de ese servicio tuvimos que ir desarrollando, haciendo ingeniería inversa para ver dónde podíamos mejorar para evitar que esas bicis fueran fáciles de robar de una estación. Digo, y ese es un fracaso, digo, nos costó plata porque tuvimos que comprar la bici de vuelta, los vecinos usaban el servicio, entonces no podíamos suspender el servicio, teníamos que seguir brindándolo, pero también nos permitió aprender que ese era un problema, que teníamos que trabajarlo. No solo fue la solución toda la parte, digamos, de mejora tecnológica y ingeniería, sino todo el trabajo con la policía, con investigaciones y para desbaratar las bandas que hacían esto. Y finalmente después seguimos con el mismo sistema, con muchísimo menos vandalismo y muchísimo menos robo. Pero digo, hubo en casi todo lo que hacemos, incluso aquello que parece como muy exitoso, que está todo bien, siempre hay proceso de aprendizaje y siempre hay errores en el camino. O sea, eso es como parte básica de cuando estás haciendo algo nuevo. Creo ahí que
Vos hablas del fracaso. El fracaso es la otra cara de la misma moneda de la innovación. Y hay que amigarse con el fracaso. Uno tropieza, se levanta, aprende y siempre el fracaso trae un aprendizaje y se aprende más del fracaso que de los éxitos. Creo que ahí tenemos todos los que estamos acá sentados, que tenemos gente a cargo, nuestro jefe de gobierno y muchos que están acá sentados que tienen gente a cargo, tenemos una enorme responsabilidad que tiene que ser 100% consciente de fomentarlo. No el fracaso, obviamente no vamos a fomentar el fracaso, pero sí el ser arriesgado, y cuando uno innova tiene respuestas de muchas cosas y muchas preguntas que no tiene la respuesta, que las va consiguiendo una vez que se anima a innovar. Obviamente hay que hacerlo con conciencia, con la mayor cantidad de información posible, tomándoselo con una responsabilidad enorme, porque el dinero que manejamos no es nuestro, o es de todos, por decirlo mejor. Pero lo primero que hay que entender es que para innovar hay que tomar riesgos y hay que amigarse con la idea del fracaso, sabiendo que vamos a salir mucho más sabios de ese proceso, y nosotros que tenemos gente a cargo tenemos que transmitir eso a nuestro equipo, a que no piense que si falla en algo atrás viene una sanción o viene un llamado de atención. O sea, y es algo que es consciente, porque naturalmente en nuestra cultura estamos siempre viendo en qué fallamos, quién es el culpable y qué se podría haber hecho mejor. Y la autocrítica es buena si se ve para mejorar y no solo para buscar a alguien culpable. Y eso creo que lo que estamos acá tenemos mucha responsabilidad. Sí, por ahí pensaba, en realidad lo charlamos un poco antes y ahora repensándolo, por ahí la palabra no sería fracaso, ¿no? Me parece que por ahí la palabra sería errores o alguna piedra en el camino, que lo que hace es que después aprendamos de eso y a partir de ahí podamos innovar y podamos seguir adelante. La sensación en casi todas las cosas que hacemos, yo ahora puedo contar un caso más chiquito que estamos ahora haciendo una prueba piloto, es que lo importante es tener un norte, saber hacia dónde vamos, estar alineados con la estrategia de gobierno, qué queremos, qué buscamos, en qué le mejora esto a la vida al vecino, en tal o cual cosa. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a ese lugar? De esta manera. En el camino seguramente van a surgir cosas que no las teníamos pensadas, porque habíamos evaluado 1 millón de escenarios y puede cambiar el entorno. Y me parece que lo importante es tomarlo con responsabilidad y entender que para llegar al mejor producto van a ir surgiendo cambios en el camino y van a haber errores y que eso es parte del proceso. Mientras vamos con responsabilidad, me parece que vale la pena hacerlo. Nosotros ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto que estamos terminando de definir el nombre, que es el contacto vía WhatsApp con el 911, y estamos haciendo algunas pruebas piloto. Ya venimos haciendo pruebas piloto con empleados de gobierno hace más o menos un mes. Y la realidad es que creímos que las cosas iban a ser de una manera y la primera semana nos queríamos matar porque no podíamos dar respuesta, porque las personas que estaban del otro lado respondiendo no estaban capacitados, y empezamos a rearmar todo un protocolo para ver cómo podemos, a partir de esta prueba que venimos haciendo, mejorarlo para que de cara el día que salga el vecino intentemos tener el mejor producto posible, sabiendo que también seguramente van a haber cosas para mejorar, pero entendiendo que me parece que, sobre todo hoy por hoy, con esta hiperconectividad, si pensamos únicamente, antes pensábamos por ahí en ductos, alguien pensaba algo y lo hablaba con el otro y ahí quedaba. Un ejemplo me parece muy claro de esto de co-crear y que entre todos vayamos generando nuevas cosas es el Waze. Antes que teníamos un GPS Garmin que ponías la dirección, ibas y no sabías qué pasaba alrededor. Ahora, que hubo una mejora a eso, es el Waze, en el que todos podemos opinar y decir y vamos viendo qué cosas nuevas se pueden hacer. Me parece que en los procesos en general que se tienen que dar relativos a la innovación tenemos que pensar en este tipo de cosas, en cómo la mirada de cada uno va a sumar algo, y quizá no es que, porque yo lo pensé de una forma, era un fracaso, sino que hay otra mirada de Juanjo que puede sumar otra cosa, y de Facu, y de Pablo, y así sucesivamente. A mí me gustaría sumar que, un poco en línea con lo que decía Facu, desde el Ministerio venimos teniendo reuniones con la comunidad de emprendedores hace tiempo, y es una comunidad que aprende y vive de los errores, o vive de los fracasos. Menciono errores un poco por lo que decía, para sacar la connotación negativa del fracaso. Y muchas veces en el ecosistema emprendedor se suele preguntar cuántas veces fracasaste antes de llegar a tener esa idea, ese producto. Para recibirte de emprendedor. Sí, más o menos. Entonces, por ahí es parte de nuestra responsabilidad como funcionarios y también parte de la sociedad en la que vivimos, cómo empezamos a cambiar eso y cómo empezamos a cambiar de una sociedad que no estigmatice el fracaso. Una sociedad que vea el fracaso como algo positivo, siempre y cuando desde el fracaso podamos aprender, podamos entender qué salió mal
para mejorar y para volver a hacer un producto mejor o superador, como fueron los casos que mencionaban recién. Yo, escuchando a Manu con esto de la prueba piloto, en nuestra área le decimos proyecto escalable, porque con la ansiedad del hacer de nuestro jefe de gobierno, que siempre tenemos que ir a la escala, tratamos de no hablar de prueba piloto. Pero me parece que parte del éxito de cualquier gestión hoy en gobierno, en cualquier gobierno en el mundo, tiene que ver justamente con no planificar tanto. O sea, no digo no planificar, pero la cultura de la generación anterior a la nuestra era planificar a 10 años, ¿no? Más allá de que en Argentina es difícil planificar a 10 años, la realidad es que cambia todo tan vertiginosamente que uno tiene que estar co-creando soluciones directamente con el usuario, en nuestro caso el vecino, y animarse a que uno sabe a dónde quiere llegar, pero no tiene tan claro el cómo, e ir probando juntos, ¿no?, las formas hasta acertar, ¿no?, con la solución. Eso me parece que está bueno y que también nos permite lanzarnos sin tener todo bajo control desde el primer día. Yo creo, y agregando esto, que el tema de las pruebas piloto va a ser algo creciente. Porque también como gobierno llegamos a un nivel de innovación, nivel de prestación de servicios, nivel relativamente alto. Muchas veces cuando nos comparamos contra otras ciudades, ya estamos haciendo cosas que están haciendo ciudades líderes en el planeta en un montón de áreas. Entonces necesariamente el próximo paso va a implicar pilotos, porque vamos a tener que probar cosas que no se probaron en ningún lado, o que se empezaron a discutir y todavía no se saben los resultados. A nosotros desde la movilidad, por ejemplo, ahora está todo el mundo con esto, hay una fiebre mundial en las ciudades de los monopatines eléctricos. Unos monopatines que lo agarrás en un lugar y lo dejás como la bici, pero sin anclaje, sin nada, lo dejás tirado en cualquier lado y en una aplicación ves dónde están, los encontrás y los usás. La verdad es que hoy están en más de 30, 40 ciudades del planeta, quieren venir acá a Buenos Aires y nadie tiene resultados concluyentes, ni de si son buenos, si son malos, si agregan valor a la política de movilidad. O sea, sabemos que es algo nuevo, sabemos que es algo que hay que probar, porque necesariamente va a venir, va a llegar, entonces hay que estar preparados para poder evaluarlo y probarlo, pero no sabemos todavía cómo va a resultar, y quizás dentro de 2 años desaparecen y son como las canchas de pádel en los 80, 90, o el parripollo, pero digo, algo de eso. Hay que generar un campo como ciudad de ser facilitadores de todas esas pruebas de cosas nuevas, que se van viniendo y ver qué resultado tienen y cómo funcionan. Tomo eso último, Juanjo, ¿cómo hacemos como ciudad para facilitar esa innovación? Y en particular, Mati, te hago una consulta porque está muy correlacionado el desarrollo científico con la innovación, no solo tecnológica, sino en general. ¿Qué estamos haciendo desde la ciudad para desarrollar la ciencia? Para los que no saben, dentro del Ministerio de Educación e Innovación está el área de Ciencia y Tecnología del Gobierno, y la ventaja de estar en este ministerio es que nos permite repensar cómo llegamos a los chicos con ciencia y tecnología, cómo los convencemos desde que están en la escuela para que les gusten las matemáticas, para que les guste la física, la química, para que después no lo vean como algo lejano, algo inalcanzable, y que podamos desde que están en la escuela llegar a tener una idea o incluso incorporarse al sistema de investigación del país. El país es muy avanzado en cuanto a investigaciones, pero no aprovechamos o no logramos transferir esas investigaciones al sector productivo. Entonces estamos trabajando en un plan que vamos a presentar, que la idea es justamente cómo transferimos o cómo vinculamos productivamente las investigaciones que están haciendo el sector académico, institucional o de investigaciones, tanto de CONICET como de la ciudad, para transferir eso en emprendimientos, en proyectos viables que podamos aprovechar en la ciudad y que también podamos exportar. Gracias. Y Paula, para vos, estamos hablando mucho de la cultura también, ¿no? De cómo hago con toda esta innovación que está sucediendo para que la gente diga, bueno, la empiezo a tomar. No tendría sentido que desarrollemos, por ejemplo, una aplicación de gobierno que tenga una funcionalidad si la gente no la usa. ¿Cómo se trabaja en la transformación de la cultura? ¿Cómo se trabaja para que la gente pueda ir cambiando esos hábitos? Te lo dice una persona que la primera vez que fui a bailar salí con una lapicera para pedir un número de teléfono. Hoy en cambio con el teléfono acá en la mano puedes hacer cualquier cosa. O sea, yo soy de una época, esto 34, donde pareciera que era todo distinto y ahora ya 15, 20 años después cambió completamente. ¿Cómo haces para que la sociedad se vaya adaptando a esos cambios que a veces también proponemos nosotros como gobierno? Sí. Hay que tener cuidado con los ejemplos. Cuando Manu habló de que el Waze
y yo dije, va a hablar de la guía Filcar, y no el GPS en el medio. Y dije, claramente tenemos 10 años, seguramente de diferencia. Creo que la clave tiene que ver con cada vez que queremos que las cosas sean distintas o que se adopte un hábito distinto o innovar, la clave está en poner a la persona en el centro. Y cuando hablamos de la persona, desde la Secretaría impulsamos también esta mirada de gobierno ágil y de cultura, tiene que ver con qué le pasa a la persona, qué creencias tiene, qué valores tiene, por qué hace lo que hace, y recién ahí entendiendo qué hay en la cultura actual, cuáles serían los pensamientos, las creencias, el valor agregado de estar en la cultura deseada, y entonces recién ahí invitar y trabajar para el camino. Nadie cambia de conducta o de idea o de uso, o si no tiene claro primero que hay un beneficio detrás de eso, entonces hay que entender cuáles son las creencias que van en contra del valor agregado o el beneficio para saltar. Y nadie cambia tampoco si decimos hay que saber, ¿no? Hay que querer y hay que poder, ¿no? Entonces el saber es entender cómo ve esa persona, ya sea un vecino, ya sea el empleado, la situación. ¿Qué queremos que vea distinto, ¿no? Para saber cuál es el contexto por el cual valdría la pena el cambio? Después tiene que querer. Si no ve ese valor agregado, no va a querer. Y en el poder están, bueno, las herramientas. Bueno, habrá que capacitarlo, habrá que darle una tecnología distinta. Pero creo que todo tiene que ver con entender lo que le pasa a la persona desde adentro. Y eso a veces no te lo dice la gente en una entrevista. A veces no sabemos mucho ni qué creencias tenemos, las tenemos, ¿no? Son intuitivas, son... Entonces, desde el observatorio que tenemos de cultura ciudadana, lo que buscamos justamente es, mediante trabajos etnográficos y metodologías diferentes a la pregunta clásica, tratar de entender qué es lo que hay detrás de lo que la gente nos dice. Gracias. Tengo una pregunta para todos. ¿Quién es Boti? Que escuché Boti. Boti es un amigo nuestro. Es un amigo que No pudo venir. no pudo venir. Está ocupado. Está ofendido, de hecho. Casi le ponemos una silla, sí. Todavía nos falta la mascota. Sé que estoy hablando del tema. Boti es alguien que creamos entre varios del equipo. Está en la mesa está Juanjo, está aquí el amigo. Somos varios y le pusimos Boti porque es inteligencia artificial, pero no nos gustaba que no poder darle valores y adjetivos como si fuera una persona, por eso le pusimos un nombre. Y un proyecto que empezó, si bien teníamos un chat antes que veníamos trabajando de otra manera, todo el gobierno se puso a crear este personaje con el fin de dar servicios 24/7, 365 días del año a los ciudadanos. Es inteligencia artificial y es escalable, es barato y nos da una posibilidad de brindar servicios a los vecinos de una manera fantástica. Como toda innovación, nos vamos a equivocar. Y a veces salen memes sobre Boti y sobre la inteligencia artificial. Lo más importante es que Boti aprende, como todos nosotros, y nos posibilita, para todos los, si no saben de qué estamos hablando, lo tienen en su WhatsApp, es la posibilidad que pueden chatear con la ciudad a través de Boti, que es este robot, ¿no? que aprende de todos nosotros todos los días y que atrás hay todo un equipo, en los cuales acá estamos varios, que damos soporte y también enseñamos para poder dar mejor servicios a la gente. Y les hago una pregunta. Yo a veces soy medio miedoso de la incorporación de tecnología. ¿Qué nos pueden decir a los miedosos como yo? Porque pareciera que si vienen, no por Boti en particular, no tengo nada contra Boti, apenas lo estoy conociendo. Cuidado. Ya lo lanzamos, así que no Me podemos... pasó un amigo que no quiso sumar al grupo del chat, pero evidentemente Boti está bien pensado para que no se sume al grupo. Pero pareciera que a veces si hay una prestación muy buena de parte de la tecnología, eso hay en desmedro de personas que hoy están trabajando. ¿Qué me pueden decir respecto a eso? Bueno, retomo yo. Para mí la innovación y la tecnología es movimiento puro. Para mí no es algo que elimina algo per se y chau, sino que lo obliga a moverse. Ese amigo mío que tuvieron ascensoristas cuando vino los ascensores automáticos, por ejemplo, que pensaban que se iba a terminar su trabajo. Y la innovación es eso, y lo primero más importante que hay que entender es que no es opcional. Hoy ya no existe la posibilidad de poder elegir si nos adaptamos al cambio o no. Viene, un poco como decía Juanjo recién, viene y lo más poderoso que podemos hacer hoy es saber que viene y aceptarlo
para movernos a donde podamos enriquecernos y podamos salir fortalecidos. Pero no hay que tenerle miedo. Y cada vez el cambio va a ser más rápido. Antes se cambiaba por décadas, por siglos. Ahora los cambios son rapidísimos. Y a mí particularmente, voy a confesar algo, mi equipo lo sabe porque lo he tratado con ellos casi como psicólogos, a mí me genera angustia. Pero me genera angustia porque veo cuando veo una nueva tecnología que puede ser muy buena para los vecinos y que le puede traer bastantes soluciones a algunos problemas que tenemos, termino de estudiarla y ya me entero que salió otra mejor. Y parece que como que todo el mundo va mucho más rápido de lo que Siempre uno te tiene. quedas atrás. Siempre te quedas atrás. Y la otra angustia que te genera es, que también contaba Juanjo recién, es, che, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? O sea, ¿en dónde ponemos plata? Y que no pase tal vez como el código QR, que en su momento él parecía que se iba a comer todo, después murió, ahora volvió a resurgir con métodos de pago y más. Y no es fácil, pero yo creo que genera nuevas oportunidades, por ahí reemplaza unas preexistentes, pero no hay que tenerle miedo, hay que abrazarlo y hay que saber jugar con ellas. Y además, así como desaparecen trabajos, seguramente aparezcan trabajos nuevos. Me parece que es un trade-off. Así como la tecnología surge, tiene nuevas cosas asociadas y van a haber nuevas necesidades alrededor de esa tecnología. Con lo cual tenemos que ser todos un poquito más plásticos en cuanto a cómo adaptarnos a eso desde lo laboral, desde la educación, que también Matías charlaba más temprano. El ejemplo de Boti, perdón, pero es muy bueno. El ejemplo de Boti, antes teníamos gente chateando en persona, hoy solo atiende lo que Boti no puede responder y le enseña a Boti. Con lo cual, antes gente atendiendo directamente a gente, que además es algo muy caro, ahora agarra desborde, agarra la excepción y tuvimos que capacitar a esa gente para que también sepa cómo capacitar al robot. Y ese puesto de trabajo antes no existía y requiere otros perfiles. Y antes no existía ese perfil. Entonces, se muda. Sí, no, todos tenían el mismo miedo con las revoluciones anteriores, por lo que dicen los libros, y nunca terminó pasando que la gente, gran parte de la población quedó sin trabajo. Estamos frente a un proceso, una época de cambios todavía más rápidos y cada vez un mayor volumen o mayor disrupción de esos cambios. Hace menos de 10 años nadie se imaginaba que iba a poder tramitar a través de WhatsApp. No existía WhatsApp, no existían los celulares, más o menos. Pero hoy estamos, la semana pasada se lanzó esto y es revolucionario desde donde se lo mire, es disruptivo, hay una nueva forma de comunicación que antes no existía. Incluso cuando ven comerciales en los lugares y de repente ven el logo de Facebook o el logo de WhatsApp, piensen que eso hace 10 años no existía en ningún lado. Antes se comunicaba, no sé, una línea de teléfono, se comunicaba, llamaste 0800 o comunicate acá o manda un mail. Entonces, frente a todos estos cambios, que los miedos siempre están fundados en el desconocimiento, por ahí lo más importante o lo que podemos hacer de nuestro lado es cómo vamos aprendiendo con esto, cómo vamos incorporando conocimiento de este tipo de tecnología. Entonces, para ir disminuyendo el miedo es empezar a entender un poco más y también, como decía Manu, permitirnos adaptarnos al cambio cada vez más rápido. O sea, una de las habilidades que vamos a tener que tener va a ser esta adaptabilidad a los cambios y el aprendizaje de habilidades blandas que no necesariamente tiene que ver con aprender materias duras, hacer una carrera de 5 años en una universidad para recibirte de ingeniero o licenciado, porque en el futuro seguramente eso que aprendiste lo vas a tener que desaprender para aprender otra cosa. Entonces ahí es donde viene el desafío que vamos a tener más adelante. Sí, en esa línea creo que como ciudad tenemos un desafío enorme, ¿no? Porque tan solo si hablamos del escalafón general, tenemos cerca de 70.000 empleados, a los que nos va a atravesar, igual que a todo el mundo, ¿no? La tecnología, estos cambios, ¿no? en la necesidad de laburo o de servicios que dé el gobierno. Y por eso aprovecho, nosotros tenemos en la Secretaría el Instituto de la Carrera, Superior de la Carrera, donde estamos en un esfuerzo enorme con todo el equipo y quizás hay algunos acá, Paola que lo conduce, pero también con un acompañamiento de SUTEC, porque es binomial, transformando y modernizando el propio instituto, que es el lugar del saber, ¿no? que retiene el conocimiento, que tiene la organización, no solo por la carrera administrativa que se viene este año y que nos profesionaliza, sino preparándonos para poder formar, no solo en aulas, sino
todos los días, cada día en el trabajo y según las áreas específicas de conocimiento, y poder ir hacia estas habilidades blandas que nos vayan permitiendo, en la medida que aparezcan los botis, otras innovaciones, aprovechar ese talento, esa persona, ese empleado en alguna otra organización que lo necesite, podría llegar a ser en alguna otra área de gobierno o en alguna otra tarea. Y si encaramos, como decía Facu, esto no como un dato al que nos tenemos que resistir, sino como una oportunidad, una ola a la que nos podemos subir, quizás hasta pueda ser mucho más divertido porque vamos a poder probarnos a nosotros mismos en diferentes roles o irnos orientando quizás hacia nuevas tareas o lugares donde no nos imaginamos que hubiéramos podido estar, ¿no? Yo imagino hoy, para qué joven sería aspiracional quedarse 50 años haciendo lo mismo. Y era aspiracional para varias generaciones atrás, ¿no? Así que eso es un desafío muy grande que tenemos en la ciudad, de actualización permanente de todos. Clarísimo, gracias. Estoy con mucho menos miedo, ¿verdad? Juanjo, te hago una consulta. Más allá de las bicis, que entiendo que es la super novedad, te tengo que decir que amo el predictivo. Especialmente en el Metrobús, cuando te pega el sol, ahora puedes esperar un poco a la sombra, pues sabes que faltan 3 minutos, 2 minutos, y cuando falta menos de un minuto, ahí ya... ¿Cuánto falta para que el predictivo esté en todos lados? El objetivo que tenemos es completarlo hacia fines de mayo a las 130 líneas que se mueven en la Ciudad de Buenos Aires y que hacen trayectos desde la ciudad hasta el Gran Buenos Aires. Pero volviendo un poco a por qué el predictivo, nosotros lo que todo el tiempo estamos buscando con todo lo que estamos haciendo en el transporte público es ampliar la participación del vecino en el día a día del transporte público. Así como hace 30 años aspirábamos a tener un trabajo para toda la vida, también todos los días tomábamos el mismo colectivo y tomábamos el mismo tren y no cambiamos nada de esa rutina. Hoy los cambios en los trabajos, los cambios en el día a día, un montón de cuestiones hacen que tengamos que todo el tiempo estar moviéndonos de un lugar a otro. Se pensaba que nos íbamos a mover menos, que íbamos a hacer teletrabajo y en realidad no se demostró. Se demostró que toda la economía del conocimiento, todo lo que se genera en las ciudades implica que nos reunamos, nos juntemos, vayamos compartiendo información presencialmente en el intercambio. Entonces el transporte tiene que adaptarse a eso. Y adaptarse a eso significa poder brindar información en tiempo real de todo lo que pasa y que el usuario sea un verdadero decisor de cómo quiere moverse a cada momento. Entonces va a haber un día donde vamos a salir de nuestra casa y aunque no seamos dueños de un auto, vamos a poder elegir manejar un auto. O porque tenemos que ese día ir a un médico y llevar tal cosa a otro lado y no sé qué. Y otro día donde el mismo recorrido, no tenemos que llevar nada y estamos tranquilos y con tiempo, entonces vamos a elegir hacerlo en transporte público y no vamos a tener que ser expertos en saber qué línea me lleva, por dónde pasa. Bueno, predictivo es parte de todo eso, de ampliar el nivel de información que puede tener en un dispositivo móvil un vecino y que todo el tiempo tome las mejores decisiones de movilidad en su día a día. Que pueda elegir porque ese día dice, hoy quiero, el día está lindo, no importa cómo sea, si es en bici o qué, pero gastar menos plata, o hoy tengo que llegar más rápido. Las variables las impone el vecino y va eligiendo. Para eso nosotros lo que teníamos que garantizar es que toda esta información esté disponible. Y la verdad es que no pasaba, no sabemos, todavía nos cuesta poder comunicar cuál es el estado de los trenes, cuál es el estado del subte, cuál es el estado de los colectivos. Vamos hacia eso además con una concepción de gobierno abierto, donde toda esta información es pública y no necesariamente, o al menos nuestra expectativa desde transporte no es que se resuelva con vea cómo llego o una aplicación de la ciudad, se resuelva con las N aplicaciones que quieran desarrollar los vecinos. Si un privado quiere desarrollar la aplicación de viaje seguro y solamente se enfoca en rutinas de viaje que son seguras, que se sabe que no pasa nunca nada, bueno, hay una aplicación que con toda esa información te va a dar viajes seguros. Google, Waze, Movie, todas estas herramientas obtienen esa información y le brindan un mejor servicio al vecino. Esa es la aspiración detrás de todo del predictivo y detrás de todo lo que estamos haciendo en renovación tecnológica en el transporte. Y que tiene que ver también con esto que decías antes de facilitarle a la sociedad que pueda innovarlo. Que no solamente innove el gobierno, sino también poner todo a disposición. Totalmente. Nosotros, si algo que nos caracterizamos en estos 12 años y los vecinos están seguros, es que tenemos capacidad de hacer. Que un día queremos hacer algo, vamos, lo hacemos y lo implementamos y que decimos, va a pasar esto en 6 meses y en 6 meses aparece Boti o aparece... Digo, la capacidad de hacerla tenemos. Ahora también
me parece que que nos enfrentamos a una nueva etapa donde tenemos que empezar a ser facilitadores, que los privados hagan cosas que son buenas para la sociedad civil. Primero porque están empezando a aparecer empresas con capital social, con plata invertido dentro de esas empresas, sí, además de ganar plata, tienen impacto en la sociedad. Entonces tenemos que poder ser catalizadores de eso, generar que esas empresas en la ciudad de Buenos Aires también mejoren la calidad de vida de los vecinos. Más allá de que obviamente van a perseguir un lucro, pero además agreguen valor a la sociedad. Y para eso nosotros tenemos que ser facilitadores. Si nosotros estamos sumando y el sector privado también suma, definitivamente la ciudad de Buenos Aires va a ser una ciudad mejor. Clarísimo. Ese sería un gran desafío, ¿no? ¿Se les ocurren algunos otros desafíos para generar innovación tanto dentro del gobierno como fuera? Yo creo que lo que está sucediendo en todo el mundo, y está muy relacionado con lo que decía Juanjo, es la explosión de la colaboración. Y está arraigada en algo muy, muy sano, bastante agradable, y es que los vecinos están dispuestos a aportar sin esperar nada a cambio. Así nació Waze, o sea, como decía recién Manu, o sea, la gente decidía reportar por el simple hecho de colaborar con otro. Y eso es un fenómeno que llegó obviamente para quedarse, y como gobierno tenemos la responsabilidad de fomentarlo y no pensar que somos un grupo de genios que estamos en el gobierno y que tenemos todas las respuestas, sino dar las herramientas para que otro, hasta tal vez más inteligente o con otras experiencias o con más tiempo o lo que fuera, se le ocurran cosas aún mejor. Pongo un ejemplo de algo donde somos facilitadores, ¿no? Trabajamos el año pasado con algo que vamos a lanzar dentro de poquito con APRA, del tema mascotas, donde había un problema bastante con vínculo emocional, que un vecino que hoy pierde un perro le cuesta mucho poder encontrarlo. Desde pegar papitos en la calle, 300 páginas de Facebook sobre perros perdidos, otras 300 sobre perros encontrados, y todavía en las redes sociales hay perros que ya deben haber muerto hace 15 años y siguen dando vueltas con perros perdidos. Y dijimos, che, acá hay un problema y es un problema de comunicación, y nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad limitada en términos de mascotas, pero responsabilidad en fin, y dijimos, si no podemos nosotros fomentar que toda esta información esté en un solo lugar y que todos colaboren para que esto no suceda y la gente no tenga esta angustia, vamos a hacerlo. Y así creamos una aplicación llamada Mascotas, en donde están todos los servicios del gobierno, todos los que tienen la responsabilidad del gobierno, paseadores, vacunación, control de enfermedades, castraciones, bla, 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 bla. Todo el tercer sector, que es enorme en el mundo mascotas, hay muchísimas ONG con una polenta y una determinación en trabajar sobre esto, que está totalmente desperdigada, atomizada en toda la ciudad y también en todo el país. Y después los vecinos. Y nosotros lo que hicimos es generar un espacio donde hoy gran parte de lo que acabo de mencionar, hasta los paseadores de perros, tienen un rol de administrador para generar contenido que le pueda servir al resto. Nosotros lo que hicimos es, che, acá tiene un espacio. Y hoy ya tenemos no sé cuántas cientos de mascotas perdidas, otras cientos encontradas, y no hicimos nada ni lo comunicamos todavía. Lo cual significa que también era una necesidad. Lo único que hicimos fue generar condiciones para que suceda. Yo voy a agregar a eso, pensando en realidad apalancándome en lo que decía acá Facu, de este trabajo colaborativo. Nosotros lanzamos ya hace un par de años la página Buenos Aires Elige, que se trata justamente de eso, de que los vecinos sean quienes dispongan de 600 millones de pesos del presupuesto para decidir qué quieren hacer. ¿Sí? Este año lo que le sumamos a la plataforma es el proceso de co-creación. Antes había un vecino que proponía una idea y los demás que votaban. Las ideas más votadas eran las que se realizaban. Este año nos pareció, mirando un poco todo lo que viene sucediendo a nivel mundial, que las mejores ideas se hacían entre todos, colaborando. Entonces ahora en marzo vamos a lanzar la tercera edición, trabajando fuerte en esto, en la co-creación, en que si entre todos sumamos ideas, sumamos esfuerzos y trabajamos juntos, nos sentimos que la innovación va a ser más grande, que la mejora va a ser más grande, y como siempre decimos, trabajamos para el vecino, le mejoramos más la vida al vecino mientras más personas estén de acuerdo y mientras más personas opinen. Y para mí tenemos que reforzar el rol de facilitador que decía Juanjo, y dado que manejamos muchos datos, el gobierno de la ciudad es el principal generador de datos, es el organismo que más genera datos en el ámbito de la ciudad. Es importante que también entendamos qué de lo que tenemos al alcance de nuestras manos como funcionarios
podemos compartir abiertamente, podemos compartir libremente, que alguien, algún otro, un tercero, pueda tomarlo y empezar a construir sobre eso. Y eso es un poco, entiendo que mencionaba Juanjo, de gobierno abierto, que es qué podemos entregar nosotros como gobierno abierto para que un privado venga, utilice eso, utilice algún dato, utilice alguna plataforma o algo que nosotros disponibilizamos para después generar algo innovador sobre eso, que obviamente nosotros no tenemos por ahí el tiempo, los recursos, ni la idea. ¿El MOOC sería un ejemplo de eso? Estaba pensando lo mismo. El mapa de oportunidades comerciales sería... Explícanos un poquito, porque dije MOOC y parece casi una mala palabra, pero contalo más. El mapa de oportunidades comerciales, para los que no lo conocen, es una herramienta que permite, a partir de un montón de datos de gobierno, poder entender la tasa de éxito, de fracaso que puede tener un comercio en la Ciudad de Buenos Aires. Se elige un rubro, se elige una zona, una calle, una esquina, y procesando los datos de los últimos 10 años, sabiendo aperturas y cierre de comercios similares, facturación de rubros similares, cuánta gente transita por esa zona, podemos predecir qué pasa. Y eso lo hicimos en articulación con el privado. Nosotros no teníamos toda la información para poder hacerlo nosotros, y fue entender transitibilidad a través de las empresas de celulares, saber qué otros rubros había similares por la zona, hablar con la tarjeta de crédito para entender qué tipo de consumos había en las zonas. Entonces, es un proyecto que solo nosotros no podíamos hacer, si fue algo con el privado, y también es parte del proceso de ir liberando el código fuente del mapa de oportunidades comerciales para que venga un tercero y diga, quiero sumarle esta funcionalidad, y que le desarrolle un tercero que no sea el gobierno y le sume esa funcionalidad para que todos la puedan usar. Entonces, el mapa de oportunidades es un buen ejemplo de eso. Gracias. Yo, hablando de colaboración, me tiento a compartir una reflexión que me surgía, ¿no? No cabe duda, si hablamos de innovación y por todos los ejemplos que están dando, que la colaboración nos lleva rápido a soluciones mejores, y estamos todo el tiempo nombrando ejemplos de lo que pasa entre el gobierno y vecinos, organizaciones o mismo entre la sociedad civil. Y traigo algo que creo que es de la oportunidad más grande que tenemos como organización hacia adentro. Ustedes saben que medimos la cultura organizacional y venimos mejorando en cultura, en eficacia, en valores, desde los últimos 10 años que lo venimos midiendo, pero hay dos cosas que surgieron en la última encuesta, hace 1 año y medio que la tomamos, que se repiten en todos, exactamente todos los ministerios, subsecretarías, direcciones, que tienen que ver con que valoramos todos el trabajo en equipo, y eso está buenísimo en primer lugar, que es algo que antes no pasaba, pero todos decimos que nos falta romper silos y que mi equipo es mi equipo, pero cuando me toca con la dirección de al lado, con la subsecretaría de al lado, con el otro ministerio, ahí tenemos todavía una oportunidad para ser mejores. Y yo creo que la palabra colaboración es la clave de esta era. Entonces ahí este llamado a la oportunidad de pensarnos para no trabajar más en silos, ningún colaborador solo ni con otra área, y cada uno de nosotros estoy seguro que tiene algo para hacer en eso. Y voy un poco más lejos. Me imagino que no sé si el próximo ya gobierno pero que en algún momento se va a dejar de trabajar por ministerios. Yo creo que también la estructura por ministerio nos ata y que deberíamos pensarnos en gestionar carteras por temáticas que atraviesan detrás de resultados. Y por objetivos compartidos, porque muchas veces lo que nos pasa es que un objetivo de mi área implica 5 áreas más de gobierno, entonces debería ser no un objetivo de mi área, debería ser el objetivo en sí mismo de estas 5 o 6 líderes con sus equipos para resolverlo, y me parece que eso va a pasar en las organizaciones. Hay algo de lo que no hablamos, también genera incertidumbre, es que el gobierno también en su modalidad va a tener que cambiar. Así como está cambiando todo, y hace 30 años un vecino para reportar un bache tenía que ir a una oficina y golpear, hoy saca una foto, tuitea y dice qué impresentable que somos, y en 30 segundos o el semáforo que no funciona o la bici rota. Digo, eso que es tan inmediato nos obligó a todos nosotros a cambiar. Digo, por eso hoy existe 147 BOTI y la cantidad de canales de atención que tenemos para recibir, para canalizar. Pero también nos va a obligar a cambiar la estructura del gobierno. Entonces probablemente en el futuro nos encontremos trabajando de manera distinta, no en organizaciones tan verticales, sino en organizaciones más horizontales, donde para un proyecto nuestros compañeros de trabajo son estos, pero para otro proyecto u otro objetivo nuestros compañeros son otros, y entonces vamos a ser como dueños de nuestro propio tiempo y lo vamos a administrar para ver cómo participamos en cada uno de esos lugares. Digo, hay que empezar a pensar que el gobierno también tiene que cambiar. O sea, que no lo que conocemos es lo que va a seguir siendo en los próximos 10 años.
Gracias. Los escucho, colaboración, apertura, una cultura que no condena el error. Me imagino que va generando entusiasmo en sus equipos, les empiezan a presentar ideas y una idea está bueno, 2, 3, 4. Cuando tenés muchas ideas, recursos limitados, ¿cómo hacen para elegir qué ideas sí y qué ideas no? ¿Qué criterios usan? Yo uso dos en la primera así, impresión. La primera es, trato de sacar, si no tengo el dato en mi cabeza, costo por beneficiario. Digo, ¿cuánto podría llegar a salir a hacer esto y a cuánta gente beneficia realmente? Y ahí te da una variable de si vale la pena, no vale la pena. Es un filtro muy fuerte, porque ahí te das cuenta que muchas ideas que parecen muy lindas, te enamoras de la idea, pero en términos de impacto, de beneficio de los vecinos y lo que cuesta, no es tan buena. Y la segunda que trato de implementar es que en general le doy más atención a las cosas simples. Napoleón tenía una frase muy buena que decía: solo lo simple promete éxito. Cuando nosotros tenemos que explicar 10 veces a nuestros jefes cómo funciona algo y cómo la gente lo va a utilizar, lo más seguro es que no termine siendo exitosa. Esas dos, que además con poca información se puede llegar a una buena conclusión. Y a veces también está el factor evangelización, ¿no? Muchas veces cuando hacemos cosas nuevas, tenés que, por sobre todo en las cosas que involucramos infraestructura y requerimientos de cambio de hábito de los vecinos o cambio de vinculación con un servicio, lo que hemos priorizado era esto de efecto vidriera, elegir un lugar que es relativamente fácil de aplicar la solución, poco conflictivo respecto de la expectativa de los vecinos, y a partir de eso mostrar un resultado positivo que después vamos a escalar al resto de la ciudad a lugares mucho más complejos, pero con el éxito inicial y el reconocimiento inicial es más fácil ya mitigar y trabajar con el impacto que puede generar en los vecinos. Y vuelvo un segundo al Metrobús. Empezamos por Juan B. Justo, básicamente porque en Juan B. Justo nunca íbamos a poder construir un subte porque abajo había un río. Entonces, a la típica respuesta que aparecía del Metrobús, no, se tienen que hacer subtes, no Metrobuses, acá no podemos hacer un subte. Es una zona relegada de la ciudad. Juan B. Justo es una avenida que cruza medio en diagonal y en barrios que parecían medio grises, que parecían como que el Estado no había estado presente en los últimos años. Entonces sentíamos, vamos a tener poco rechazo vecinal, no hay otra alternativa de movilidad en esa zona, y así demostramos la viabilidad de un concepto. Y a partir de ahí pasamos a otros lugares más jugados. Creo que eso también juega en la priorización muchas veces. ¿Quieren contar algún proyecto que digan: esto que estamos haciendo en esta área de repartición es súper innovador? ¿Alguna primicia? ¿Algo que digan, o alguna historia pasada que digan: este proceso estuvo muy bueno, lo disfrutamos mucho y trajimos como resultado este programa o este producto? Bueno, Boti es uno, sin lugar a dudas. Hace 2 años nomás, Zuckerberg, el dueño de Facebook, en su lanzamiento anual que hace siempre, creo que es en marzo, dijo: los chatbots son el futuro para todo. Y todo el mundo miró diciendo que Facebook diga eso, era medio raro. Facebook Messenger salió, fue el primero que abrió para chatbot la posibilidad de chatear con robots. Y hoy hay un boom enorme. De hecho, WhatsApp se resistió hasta el último momento a abrir el mundo a los chatbots. De hecho, WhatsApp y Facebook lo mismo. Dijeron: no, tengo Facebook Messenger, no necesito abrirlo WhatsApp a los robots. Y terminó haciéndolo. Y para celebrar, somos la primera ciudad del mundo en abrir un chatbot en WhatsApp para que los vecinos conversen con la ciudad. Y eso es realmente innovador. Otro que es mitad fracaso y mitad éxito, si Dios quiere, porque lo vamos a lanzar dentro de poco, que engancho con la pregunta vieja que hiciste de algo de en qué fracasamos, pues es un fracaso parcial en realidad. Nosotros cuando llegamos dijimos: che, hay que hacer el Waze de los servicios. El Waze de los servicios es bajo la premisa de que es una locura que hoy la gente tenga que poner el cuerpo en una sede comunal o en una sede central para hacer respetar su turno o su fila. Esto hay que cambiarlo. Nosotros tenemos que ir por la eliminación de las filas y por la eliminación de las salas de espera. Y para que eso suceda hay que construir como un Waze de servicios en donde el vecino llegue cuando le toca a él y no cuando hay otro adelante.
Y creamos Fila Cero, que es una aplicación que tiene dos componentes, un poco eso, es la fila virtual. Vos podés subirte a una fila desde tu casa y ver en tiempo real a qué hora exacta va a ser atendido. Si hay una demora te avisa los requisitos que tenés que llevar y te van mandando notificaciones. Y también es colaborativo, un poco hablando de recién. Los vecinos no solamente van a tener esa fila virtual, sino también van a poder opinar, valorar y hasta hablar del empleado público que lo atendió, si fue bueno o fue malo, que nos va a permitir después trabajar con Paula en el reconocimiento de aquellos más destacados. Y esto va a ser abierto y lo va a ver todo el mundo. Y tiene con la colaboración. ¿Por qué digo que es un fracaso? Lo tenemos listo hace un año. Lo implementábamos, acá hay muchos presidentes de comuna que le sufrieron algunos días. Lo implementamos y se apagó todo. O sea, el internet que teníamos en el gobierno no soportaba semejante caudal de datos viajando y tuvimos que darlo de baja. Y dijimos, che, hasta que no le hagamos un upgrade en todo el sistema tecnológico de internet, no lo podemos lanzar. Y así lo hemos listo hace un año y no lo podemos lanzar. Y ahora, después de haber trabajado con innovación y con la ASI en mejorar esa estructura, dentro de poquito, si Dios quiere, lo vamos a estar anunciando con relación. Eso por nuestro lado, que estuvimos trabajando mucho con el equipo de Juanjo, con el equipo de Paula y otros equipos, el plan integral de reconocimientos, que es el plan que se llama de cara al vecino, vamos los vecinos, que lo que busca es cambiar un poco este paradigma que el Estado, el vínculo entre el Estado y el vecino es que el Estado lo único que hace es sancionarte por las cosas que haces mal. Y dijimos, bueno, trabajando un poco en esto del cambio cultural y algo que está tan de moda, que es esto de economía del comportamiento y los pequeños nachis, empujoncitos para intentar cambiar conductas, lanzamos un programa que lo que buscaba justamente era premiar aquellas buenas conductas de los vecinos para ponerle un poquito más de luz a eso y a ver si los demás empezaban a contagiarse un poco. Estuvimos todo el año pasado con varias de las iniciativas, por ahí una que es la más fácil de contar, es la que se llama Esa es mi cuadra, que invitábamos a todas las cuadras de la ciudad que sean parte y se inscriban para mantener su cuadra más limpia. ¿Sí? El Estado hacía la parte que le tocaba, pero el vecino tenía que ayudar, porque la realidad es que la limpieza la tenemos que hacer entre todos. Si yo voy con mi perro y mi perro se caca, no hay atrás un barrendero de cada uno de los chicos, de cada uno de los perros para levantarla, o un inspector para multar a esa persona. Entonces, esto es claramente, la limpieza es un trabajo colaborativo entre todos. Y por suerte, después de todo el trabajo que hizo el año pasado, las distintas mediciones que fue haciendo el equipo de higiene, que ha sido un gran aliado en todo esto, las mediciones durante el concurso y 2 mediciones posteriores mostraron que todas esas cuadras que fueron parte del proyecto hoy están mejor, están más limpias que antes de ser parte del proyecto, con lo cual nos da una esperanza de decir, bueno, con estos pequeños empujocitos se pueden crear nuevas cosas. Y aquellas cuadras que ganaron obtuvieron una bonificación del 100% de la BL para este año. Era como esta parte de la pequeña recompensa, decir, bueno, si haces las cosas bien, también te vamos a premiar. No es únicamente la viveza criolla de aquel que se cree el más canchero de todos y hace y evade, lo que sea, sino que haciendo las cosas bien se puede. Lo mismo estuvimos trabajando con el equipo de Juanjo, para las personas que respetan el límite de velocidad, o aquellos que no beben. Me regaló una remera y por frenar ante la senda penal. Eso es algo que nos pareció innovador y que la verdad venimos Y eso, trabajando un muy comentario, bien. eso que estás marcando fue propuesto por los vecinos. Los vecinos de la Comuna 2, cuando hicimos presupuesto participativo, propusieron eso. Propusieron que trabajemos para concientizar a los ciclistas sobre el respeto de las normas de tránsito. Con acciones propositivas, no solo ir a decir, bueno, estamos a poner una multa y ese resultado, digo, para cómo la participación del vecino también va cada vez más condicionar la forma en la que gobernamos. A mí me gustaría contar algo que venimos trabajando hace 4 meses, calculo que en los próximos meses va a ver la luz, pero que por ahí tampoco es un problema para nosotros, pero sí para alguien cercano a nosotros. Y les quiero hacer una pregunta a todos, que es, ¿quién se acuerda dónde está su título secundario? ¿Alguien recuerda dónde queda su título secundario? Para inscribirse en la facultad, para ir a estudiar afuera, para el primer trabajo, seguramente se los pidieron, o a las generaciones que se están por terminar ahora se los van a pedir. Y venimos trabajando en poder digitalizar este documento. Nos planteamos de si hoy podemos tramitar por WhatsApp, si hoy podemos hacer un montón de cosas a la distancia, ¿por qué no podemos tener el título de algo que hice durante 5 años o 7 años, que me dediqué toda mi vida cuando uno es adolescente, y ese documento no puede estar digital y después se pierde, desaparece, queda en algún cajón o en algún lugar perdido?
Y en esto nos basamos mucho, venimos trabajando con el equipo FACU también en poder llevar a que todos los documentos estén disponibles de manera digital, que es un proyecto más ambicioso, pero nos permitió, nos simplificó que existían tecnologías disruptivas, como puede ser blockchain o cadena de bloques, que por ahí la mayoría no escuchó hablar, y no voy a entrar en tema ahora porque no viene a la charla, pero que nos permite que alguien diga que este documento es válido y que todos consensuemos que ese documento es válido. Entonces, cuando va un alumno, un recién egresado de la escuela secundaria, y entrega ese documento a una universidad, esa universidad puede chequear contra un ente descentralizado, que no es el gobierno, y puede decir, este documento es verdadero y nadie lo modificó, nadie lo dictó, nadie le cambió el nombre, nadie le cambió la fecha, y que nos permite que en breve puedan ver todos los alumnos su título secundario en su celular. Bueno, la verdad que nos quedamos lamentablemente sin tiempo. Miraba el reloj, recién me di vuelta, me decían, flaco, date cuenta, pero bueno, se habían parado de ese lado, no había sido más fácil de este lado. Un gobierno que es abierto, que no condena el error, que es colaborativo, que promueve que la sociedad civil también innove, que ayuda a la gente a que pueda ir transformándose para estar atenta a todos estos cambios, para que nadie quede fuera de la innovación. Les pido por favor que le demos un fuerte aplauso al gran panel que tuvimos.